Cepeda, está el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de nuestro país, Alejandro Rivadeneira. Si es tan amable, don Alejandro, ¿podría encender la cámara, por favor? Ahora sí, qué gusto enorme, lo estamos saludando desde los estudios principales de Radio 99 en Guayaquil. ¿Qué tal nos receta? Entiendo que ya está en su despacho en la capital, ¿no? Sí, estamos aquí en el despacho. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Encantado para responder las inquietudes que ustedes se permitan formularme. Vamos a arrancar. Le saluda Alberto Quintana. Está el abogado Ramiro Cepeda y está Henry Avelino también acá en nuestros estudios. Y básicamente yo creo que podríamos hacer a esta hora una evaluación de lo que ha podido avanzar bajo su égida la CENESID en este ciclo a partir del 24 de mayo. Siempre es importante hablar del tema presupuestario, pero también qué cambios, qué modificaciones se está haciendo en la Universidad Ecuatoriana, que realmente requiere de mucho. Nos preocupan algunos aspectos. Hay centros de educación superior que han sido verdaderas, y lo decimos con bastante pena, ¿no?, tomados como verdaderos feudos. Hay gente que quiere eternizarse en el control de estos establecimientos de educación superior, desde los cargos directivos, por supuesto, y básicamente cómo puede evaluar este primer tramo de su trabajo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que ha sido una experiencia complicada durante estos primeros meses de gestión, porque nos hemos encontrado con un sistema de educación superior un poco desconectado de la realidad social. Sí, y por distintas razones, no solamente por falta de acción de las mismas universidades, sino sobre todo por los procesos engorrosos que implica la actual ley de educación superior, sus reglamentos, sus normativas, que impiden la creatividad, que impiden la innovación, que impiden buscar la pertinencia en las carreras, tener una oferta mucho más amplia. Este ha sido el un elemento. El otro elemento es que, como usted nos decía, lamentablemente, a veces la Universidad Ecuatoriana ha sido cooptada como centros de poder de influencia política, de influencia social en distintos territorios, y eso complica la acción de la universidad, porque la universidad tiene que hacer una acción política, eso es obvio, pero la política de la sana, la política de la buena, la búsqueda del bien común, no la política que pretende adoctrinar a los chicos y a la sociedad con una ideología específica, sino que tiene que ser una búsqueda del bien común. ¿Cómo hacemos desde la academia para aportar que el Ecuador vaya creciendo, pero todos trabajando juntos, buscando la equidad, buscando la solidaridad, buscando el desarrollo económico? Eso creo que ha habido un limitante muy grande en ese sentido. Nosotros aquí en la CENESID, al encontrarnos con ese panorama, lo primero que hemos hecho es establecer un diálogo directo con todas las instituciones de educación superior, con las universidades, con las escuelas politécnicas, con los institutos superiores, de tal manera que vayamos articulando la política pública en beneficio de la colectividad, en beneficio especialmente de la juventud ecuatoriana. Y es así que en la primera postulación, la primera ciclo que tuvimos en nuestro cargo, que fue el último del año 2021, conseguimos ampliar el número de cupos que se ofrecía a la colectividad. Obviamente, ese es un primer paso. Ampliamos en 30.000 cupos, teníamos normalmente alrededor de 90, y llegamos a más de 120.000 cupos. Y esto fue importante porque se amplía la cobertura, se amplía el acceso, pero no es suficiente, debemos seguir trabajando en ese mismo sentido. Otro tema que ha sido importante de la gestión de la actual administración es que, mirando la angustia, mirando la preocupación social de muchísimos becarios, de muchísimos receptores de créditos educativos, que al atravesar una época de crisis como la pandemia, que tuvieron que regresar al Ecuador, algunos que no podían conseguir trabajo, entonces no podían pagar las becas y pagar los créditos educativos, ¿no? Entraba en un proceso de coactiva muy complicado que teníamos que buscar un camino de solución.
Y empezamos ya con un reglamento nuevo de becas a través de un acuerdo ministerial que permite que la persona que tiene una beca que esté en el exterior no tenga que regresar al Ecuador inmediatamente, no tenga que compensar la beca aquí en el Ecuador, sino que puede hacerlo por medios virtuales, desde el sitio donde está, porque hay muchos casos de chicos o chicas que por su excelente desempeño académico, por su excelencia académica, han logrado conseguir que la misma universidad les beque, por ejemplo, para hacer un doctorado. Y entonces, ¿qué sentido tenía que tengan que trasladarse al Ecuador a devengar la beca y perder esa oportunidad de crecimiento personal? Y que algún momento tenía que revertir en beneficio del Estado ecuatoriano, de todo el pueblo ecuatoriano. Ahora, eso hemos simplificado ese proceso. Ahora, doctor, precisamente, usted notaba algo importante, ¿no? A veces esa desconexión, ¿no?, de la universidad con la sociedad, con los cambios que va, pues, precisamente que se van impregnando. ¿Cómo retomar ese cauce? Porque también anotaba algo, ¿no? Se ha caído en esto de un verdadero control político en algunos centros de educación superior en el país, más allá de que históricamente la universidad indudablemente que ha tenido pues esos pasos importantísimos. Sin la universidad no hubiera ocurrido el Mayo francés en el 68, por ejemplo, pues no, tuvo tremendas repercusiones, no solamente allí en París, sino a lo largo del mundo, toda esa oleada que en esos momentos pues motivaban a la juventud. Pero ¿cómo retomar el cauce que permita, por un lado, una excelente formación académica de los chicos en las universidades y al mismo tiempo tengan esa conexión y ese compromiso desde la academia con el crecimiento de la sociedad y el país? Yo creo que es necesario definir una política pública, y en eso estamos trabajando, que impulse a la Universidad Ecuatoriana a ofrecer carreras y programas que sean pertinentes, que sean adecuados para las necesidades de la sociedad de hoy y del mañana. Los cambios tecnológicos que se han presentado en el mundo entero, no solamente en el Ecuador, y no solamente por efecto de la pandemia, sino por este ímpetu que hemos visto de las nuevas tecnologías, de esta sociedad de la comunicación, de la tecnología, nos ha cambiado la vida. Y si es que la universidad no se adapta a ese ritmo vertiginoso de cambio, se quedará anclado en el pasado y no responderá a los intereses de la sociedad ecuatoriana de hoy y peor todavía del futuro. Entonces, hoy está todo alrededor del Internet de las cosas, del blockchain, de la social media, de tantas y tantos elementos que nos están cambiando la forma como miramos las cosas y la forma como debemos hacer las cosas. Yo creo que este es un tema importante que tenemos que resolver, pero aquí pasa por un tema absolutamente político, por ejemplo, en la Asamblea Nacional. Con el presidente Lasso tuve la oportunidad de acompañarle en este proyecto de cambio del Ecuador, un cambio del Ecuador mirando al futuro, el Ecuador de oportunidades, a presentar la Ley de Educación Superior, una reforma puntual de la Ley de Educación Superior en la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea Nacional ese proyecto de ley duerme el sueño de los justos, porque está involucrado, está entremezclado con 13 o 14 proyectos adicionales de reforma, que son reformas muy profundas de la Ley de Educación Superior. Esta es una reforma puntual que pretendía dar a la Universidad Ecuatoriana mayor posibilidad de innovación, con la creación de carreras pertinentes al momento actual, haciendo una visión de futuro. Y todo esto, tiene que ser trabajado también en conjunto con el sector productivo. Nosotros hemos inculcado un paradigma en los últimos años en el Ecuador de que el sector privado, el sector particular, el sector productivo es un sector enemigo de lo público, que habría que atacarlo, que habría que tratar de golpearlo lo más posible. Y creo que si se pierde la visión del Ecuador como una unidad, el Ecuador es de todos, el Ecuador somos todos 17 más millones de ecuatorianos, sin importar la ideología política, sin importar su posición social, todos tenemos que trabajar con un mismo objetivo. Entonces, tenemos que juntar esos esfuerzos y esa capacidad que los ecuatorianos sí las tenemos, sí, para conseguir
un desarrollo equilibrado del país. Y eso... Este proyecto de ley duerme el sueño de los justos. Claro, y creo que esto es un problema de política, de entender las exigencias y la urgencia social, y no solamente los intereses de ciertos sectores políticos que lamentablemente han entorpecido la labor dentro de la Asamblea Nacional. Claro, y eso es lo que se nos hace complicado a los ecuatorianos, trabajar en conjunto, ¿no? Porque este tipo de reformas, y usted hace alocución a lo ocurrido meses atrás, ¿no? Cuando fue directamente el señor presidente de la República a entregar ese marco legal. Pero ahí está, pues, durmiendo, como dice usted, el sueño de los justos. 8:12, permítame, secretario, está como le decía, pues, Ramiro Cepeda, que tiene otras inquietudes, y vamos a seguir implementando este diálogo, ¿no? Porque es importante conocer a fondo las aristas, los aspectos más importantes de este marco legal. Ramiro. Doctor Reneira, buenos días. La verdad es que lo escucho y en verdad que suscribo todo lo que dice y le voy a dar más insumos. ¿Cómo es posible que el tema de las becas, que era manejado por un banco, por el Banco del Pacífico, hayan sido suspendidas? Porque no es rentable para la institución. Esa parte yo no la entiendo, que haya sido cerrada el otorgamiento de los créditos educativos para los estudios. Primera cosa, en lo que se refiere usted a las becas, fue una excelente idea y no hay que negarle el auspicio que dio el Estado cuando era y tenía dinero para poder mandar a sus estudiantes a estudiar afuera con el compromiso de regresar al país. Pero resulta que mandamos estudiantes talentosos a estudiar afuera, carreras de excelencia que no habían aquí, pero esos estudiantes han sido absorbidos por el mercado internacional, porque el Ecuador los rechaza por lo que usted acaba de decir y ejemplificar. Los rechaza porque no estamos a esa altura, porque la estructura empresarial está muy retrasada con respecto a las industrias en otras partes del mundo. Yo conozco un caso también de un sobrino que está estudiando el doctorado becado por una universidad en Boulder, en Colorado. Otra que está en Sydney, en Australia, becada por la misma universidad, casos que conozco. Imagínense usted que los tiene sobre el escritorio. Deben de haber montones. El Estado invirtió para que sean acogidos en otros países y no en el nuestro, como los médicos que se fueron de aquí y están trabajando en Santiago de Chile, que son casos y casos. Entonces, ¿cómo hacer un país viable cuando se da una buena idea y no los acogemos y no pueden devengar como quisieran, porque me consta que lo quieren hacer, a un país que no los acoge? Es un dilema. Yo creo que usted está tomando un tema sumamente importante, porque ¿cómo se puede pedir a un joven ecuatoriano que se ha capacitado muy bien en el exterior, que tiene grandes perspectivas de crecimiento, no solamente académico, sino profesional, que retorne al país si no tiene oportunidades? Por eso el presidente, con su visión de futuro, lo que pretende es crear en el Ecuador un país de oportunidades de empleo, para que vengan acá al Ecuador y se desarrollen dentro del sistema productivo, dentro de este ecosistema productivo que tenemos que tener en el Ecuador y tenemos que apoyar. Es que esa es la realidad. Nosotros hemos detenido el crecimiento del país porque hemos mirado al sector productivo como un sector enemigo, hemos puesto toda la cantidad de trabas posibles para impedir su crecimiento. Pero no solamente eso, sino que hemos sido capaces de generar política pública en los años anteriores que permitan reactivar la economía y generar empleo para que esos chicos puedan regresar acá al Ecuador. En la época de pandemia esto fue peor todavía, porque ¿qué sentido tenía traer a un chico acá al Ecuador a que devenga la beca y que no pueda hacer absolutamente nada y tenga que buscar desesperadamente medios para poder pagar la beca, cuando tenía la oportunidad de estudiar, como usted dice, su sobrino, en la Universidad en Boulder, Colorado, que es una universidad prestigiosa y que tendría que regresar acá y truncar su programa de doctorado? Lo que hemos hecho hoy es que ese aporte, ese proceso de devengar, ese esfuerzo que ha hecho el Estado ecuatoriano, se ha hecho a distancia, se lo puede hacer, la tecnología nos ha facilitado, de tal manera que pueden participar en clases, dando clases en las universidades a distancia, también en seminarios, en procesos de investigación conjuntas,
Sí, hay mil maneras que podemos conseguir, aparte de que puedan venir acá al Ecuador a denegar su beca. Pero ese es el transferencia de conocimiento, la transferencia de experiencias. Es lo que tenemos que fomentar. Doctor, por otro lado, yo creo que es importante decir que las becas no necesariamente habían sido adjudicadas a los mejores estudiantes o a quienes deberían haber sido adjudicadas. En buena parte de los casos se ha visto que esto ha sido adjudicado a los amigos de los gobiernos de turno. Eso es una pena, realmente es una pena, porque eso no debería suceder. En este gobierno, lo que hemos encontrado es una herencia de una situación económico-financiera compleja, complicada, que ha impedido seguir creciendo con las becas. Y este es el anhelo. Nosotros queremos que para el próximo año, para el 2023, podamos ir haciendo acciones mucho más profundas para poder mejorar el tema de becas, pero becando a los mejores, becando a carreras de futuro, becando aquellas carreras que el sector productivo ecuatoriano va a necesitar, que vengan acá para entregar su aporte, para fortalecer el sistema productivo, el entramado productivo. El presidente quiere tener, y esa es su visión, más Ecuador en el mundo. ¿Cómo se puede conseguir más Ecuador en el mundo si no hacemos más competitivo el entramaje productivo? Eso lo tenemos que vincular, la academia, con el sector estatal, con el sector productivo, con los movimientos sociales, con el sector social, para conseguir ese anhelo de tener más Ecuador en el mundo. Pero también más mundo en el Ecuador. Y eso creo que es importante cuando uno le da un marco de seguridad jurídica, un marco de incentivos, un marco claro de comportamiento del Estado ecuatoriano y no un vaivén absolutamente desarticulado que no permite proyectarse hacia el futuro. Claro, un vaivén manejado por emociones y cálculos más que por necesidades y por capacidad y por talento. Doctor Rivadeneira, yo quiero aterrizarlo a usted en los contenidos que ofrece la Universidad Ecuatoriana. Yo fui profesor 20 años en la Universidad Católica en la Facultad de Derecho, y un problema grave que usted encontraba con los alumnos era que no sabían discutir, que no sabían pensar, que uno le daba los insumos para tener un punto de vista y pensaban que contradecir a alguien era atacar a la persona y no necesariamente atacar las ideas, porque esa es una discusión. La Universidad Ecuatoriana, con honrosas excepciones, ha creado la enciclopedia, el conocimiento, mas no esta capacidad, y se demuestra en la sociedad que no tiene capacidad para discutir, sino para confrontar en lo personal y agredir verbalmente. Está demostrado socialmente que ha fracasado. Hay que trabajar en insumos, en mallas curriculares y, por supuesto, capacitar a profesores para que no vayan con la dogmática del libro, sino que vayan con la apertura del recto pensar y de la inteligencia. Este es un tema que podríamos pasarnos conversando un par de horas porque realmente es un tema apasionante, ¿no? Yo creo que la educación no solamente focalizada en la transmisión de conocimiento es algo absolutamente desactualizado. Y a eso no da para más. Esa educación, esa formación enciclopédica no funciona. El conocimiento está al alcance de la mano de cualquier persona. Las redes sociales, el internet nos ha facilitado tanto el acceso al conocimiento de última data, al más actualizado. Ya el conocimiento de hoy posiblemente mañana está desactualizado. O sea, crear simplemente una especie como de absorbedora de conocimientos de los estudiantes no es lo que se necesita en el mundo del futuro, el mundo de hoy. ¿Qué se necesita? Gente que tenga capacidad de lectura, capacidad de entender, un pensamiento crítico, capacidad de socializar, capacidad de trabajar en equipo, inteligencia emocional. Sí, las competencias blandas yo creo que es muy importante, capacidad de comunicación y sobre todo aprender a respetar al otro en medio de las diferencias, porque allí está la riqueza del ser humano, que uno puede no estar de acuerdo con las ideas de una persona, pero no puede atacarle a la persona como considerar que es un enemigo porque piensa diferente, porque cree diferente, porque siente diferente.
No, yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad de la juventud ecuatoriana y de los políticos ecuatorianos sobre todo, porque una pelea, una discusión política, una discusión académica, no tiene que llevar a la confrontación personal, es un tema de discusión de ideas, y eso empieza por el respeto a la dignidad del ser humano. Si uno considera al otro como un ser humano igual que yo, y no le damos los mismos derechos, entonces siempre voy a tratar de imponer mi pensamiento, mi forma de ver, y voy a respetar a la persona y no solamente atacar a sus ideas con las cuales podemos tener mucha divergencia. Y yo debo de reconocer en el presidente de la República esa actitud, lo he entrevistado sin número de veces, y créanme que han sido entrevistas bastante duras, pero siempre por conceptos, y guardamos una gran relación y amistad. Y yo celebro eso, cosa que no había en otras situaciones y con otros políticos que a uno les toca aquí bregar y a veces toman el tema a nivel personal. Pero yo quiero, antes de darle el paso a mi compañera Lucía Jaramillo, referirle algo. Ayer yo tenía una rica conversación con un compañero mío de colegio, 59 años. Él es gerente de un banco digital alemán y es el gerente en España. Y me explicaba que su banco era digital, todo estaba en el teléfono, todo estaba ahí, ya no hay papel moneda, toda transacción es digital. Y me dice, podemos montar un banco digital. Eso aquí en Ecuador todavía va a demorar, pero en Europa ya está. Si tenemos ecuatorianos talentosos en otras partes, hay que buscar la forma de traerlos. Y eso es con un país amigable. Se lo dejo como tarea, convérsela con el presidente, y hay que hacer un país amigable para todos los talentos que tenemos, repatriarlos, porque no puede ser que con plata de todos los contribuyentes hayamos financiado estudios de gente que está dando lo mejor al mundo y no precisamente al Ecuador. Esto más que una pregunta es un comentario, y se la paso a Lucía Jaramillo, que continúa con la entrevista. Buenos días, Lucía. Muy buenos días, Ramiro, así también a nuestros fieles oyentes. Continuamos con la entrevista con el doctor Alejandro Rivadeneira, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Doctor Rivadeneira, ¿cómo va el tema del presupuesto de las universidades? Y lo menciono porque se dice que hay una reducción de $12 millones en el presupuesto para el próximo año, es decir, para el 2022, pero la CENESIC dice lo contrario. ¿Cómo es eso, por favor? A ver, yo creo que hay que ser absolutamente objetivos sobre este tema. Lo que se está diciendo en medios de comunicación, en redes sociales, algunos asambleístas, es que se ha reducido el presupuesto para la educación superior. Y se desconoce cómo funciona, cómo se alimenta el presupuesto para el sistema de educación superior. Lo que sí le puedo aseverar con absoluta certeza es que el presupuesto que depende de los fondos del Estado, que son básicamente el rubro de gratuidad, el rubro de funcionamiento y el rubro del FOPE-DEUPO, que se alimenta a su vez del IVA y del impuesto a la renta, no ha disminuido, se ha aumentado en aproximadamente 24 o 25 millones de dólares. Esa es la realidad. Adicionalmente a eso, hay unos presupuestos que dependen ya de la gestión de la misma universidad y de los fondos que el fisco antes devolvía a las universidades. Por ejemplo, el tema del IVA. El IVA, antes la universidad pagaba el IVA y tenía que hacer un proceso complicado, engorroso, ante el SRI y luego ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que se devuelva ese IVA a las universidades. Lo mismo que a los GATS. Como hay una resolución de la Corte Constitucional de mediados de este año, en agosto de este año, ya las universidades ya no tienen que pagar el IVA, se lo retienen, de tal manera que no se afecta su flujo. Pero también afecta por el otro lado, porque ya el Estado no les va a devolver el IVA. Entonces, ese valor que antes se estimaba que tenía que devolver el Estado, ahora ya no lo va a devolver porque se queda en la misma universidad. Adicionalmente a esto, hay fondos que dependen de la autogestión de la universidad. ¿Qué es la autogestión? El tema de cobrar por cursos de posgrado, por maestrías, por doctorados, cursos cortos de formación continua, de especializaciones, etc. Luego tenemos posiblemente trabajos de consultoría,
trabajos de aportes por donaciones. Sí, hay una cantidad de elementos que van alimentando al presupuesto de las universidades a través del Estado, pero no dentro del presupuesto que depende del Estado, sino depende de la autogestión. Si hay menos autogestión, obviamente va a haber menos recursos. Si una universidad, por cualquier razón que ésta sea, tiene o no cobra adecuadamente sus programas de maestría o doctorados, o si no hace trabajos de consultoría, o si esos trabajos de consultoría van hacia las empresas públicas dentro de las mismas universidades, o entidades operativas desconcentradas dentro de las mismas universidades, obviamente allí se va a diluir ese presupuesto. Entonces, yo le puedo aseverar con absoluta transparencia que de aquellos fondos que dependen del presupuesto general del Estado, que se nutren de aportes del Estado establecidos en las normas, no ha habido reducción. Ha habido un incremento de casi 25 millones de dólares. Perfecto, entendido, doctor Rivadeneira. Ahora, ¿qué va a pasar con los propedéuticos? ¿Las universidades van a poder cobrar por estos cursos o no? La propuesta que presentamos con el presidente Lasso en la Asamblea Nacional contemplaba realmente dar la autonomía a la Universidad Ecuatoriana. Una autonomía real y plena, académica, financiera. Allí pudo haber pasado que una universidad, sin que esto sea una realidad, decida cobrar por los cursos de nivelación, los propedéuticos que ustedes dicen. Y para ello le habíamos puesto a disposición de que la CNC tenía que emitir una norma. Como esa ley no se ha aprobado en la Asamblea Nacional, seguimos en el mismo estado que la ley actual, y por lo tanto esos cursos siguen siendo absolutamente gratuitos y no hay ninguna posibilidad de que lo cobren. Esa es la verdad plena en este momento. No pueden cobrar, los cursos son gratuitos. Y serán gratuitos inclusive si se reforma la norma, serán gratuitos. Sí, algo adicional, antes de concluir, precisamente cuando hablamos de este tema de la excelencia académica, ¿no? Y ahorita usted mencionaba el tema autonomía. Le quería poner 3 elementos. A ver, ¿qué tope tienen, por ejemplo, quienes vienen ocupando las rectorías en las universidades del Estado? Porque, por ejemplo, ya veo por ahí que hay alguna universidad que el rector, teniendo 2 periodos al frente del rectorado, está buscando pues una tercera postulación. Ese por un lado. El tema que tiene que ver con el hecho de que justamente estas universidades estén pues otorgando doctorados, masterados, que daría la impresión de que no hay un verdadero control. ¿A quién corresponde ese control? Y tal vez citar el hecho bastante bochornoso, que ayer era la comedia del día a nivel nacional, ¿no? Lo ocurrido con este catedrático de la Universidad Técnica de Machala, ¿no? Que a sus estudiantes en plataforma digital, a las chicas les expresaba que la mujer que piensa que su marido le es fiel y es solo para ella es tonta, boba, tarada, de otro mundo. ¿Cómo entender que un catedrático se exprese de esa manera? Precisamente impartiendo enseñanza. Esto es en una universidad en la provincia de El Oro, algo que realmente a uno lo deja pues sin saber qué pensar, Alejandro. Empecemos por lo último. Sí. Yo creo que ese profesor no debe tener la calidad de profesor universitario. De acuerdo. Me parece que es imposible. Ni siquiera, no debería ser profesor de ninguna naturaleza. Porque el profesor es el que ayuda a las personas a crecer como personas. Y no tiene que preocuparse solamente de meter conocimiento dentro de las personas. Miren, es una falta de valores. Es una falta de valores. ¿Cómo puede ser posible que hoy un profesor diga que la fidelidad no es un valor humano? Es la antítesis de lo que debería ser una persona. Una persona cuando tiene un compromiso real, lo mantiene. Uno tiene que ser fiel a su palabra. Pero vemos nosotros que en el ejemplo del día a día, en la lucha política, por ejemplo, los cambios de camiseta son de todos los días. Ahí se demuestra la falta de compromiso, sino el pago de intereses o favores que a uno le debe o lo que le debe pasar. Esa es una barbaridad, una locura. Ese profesor no debería
ser profesor universitario. ¿A quién le corresponde cancelarlo, le pregunto? A la misma universidad, porque tiene una autonomía universitaria. Debe seguirle un sumario administrativo, tiene que seguir un proceso legal contra ese profesor, porque no se puede permitir una barbaridad de esa naturaleza. Los estudiantes tienen la obligación de denunciarle al señor, porque primera noticia que tengo, me he quedado absolutamente abrumado por una noticia de esa naturaleza. He sido profesor universitario por más de 50 años. Jamás se me hubiera ocurrido en la vida decir una barbaridad como esa que se ha mencionado. Es una locura. Y si la universidad no lo sanciona, los estudiantes pueden apelar ante el Consejo de Educación Superior, que es el órgano regulador del sistema. La CNESID es el órgano rector de la política pública, pero el sancionador, aquel que supervigila las universidades, es el Consejo de Educación Superior. Correcto, y la otra parte era referente a aquello, ¿no? Al tema de que los rectores, ¿qué tope tienen? ¿O pueden eternizarse buscando ser rectores? Vea, la norma es absolutamente clara. Un rector, un vicerrector, no puede ser reelegido más que una sola vez. O sea, puede tener hasta 2 periodos, consecutivos o no, 2 periodos. Pero ¿qué es lo que le está viéndose? Y también se ve con muchísima preocupación. Que hay familias que pretenden controlar universidades, heredándose de padres a hijos, de primos o de hermanos entre sí, y se permisan en el manejo de una universidad. Eso no es correcto. No parece que debe ser propiedad de una persona. Es una universidad del Estado, una universidad pública que se financia con dineros públicos. Eso debería ser un ejemplo de que la transparencia dentro del proceso eleccionario, la transparencia dentro del proceso organizativo y administrativo de la universidad debe ser una obligación no solamente legal, sino también moral. Y creo que está clarísimo que no se puede tener más que 2 periodos, pero también tenemos que mirar cómo se están manejando, con qué tipo de artimañas se puede estar manejando, o de artilugios jurídicos para buscar que dentro de un mismo círculo de poder se encuentren todos los rectores o todos los vicerrectores, uno tras de otro en el manejo de la universidad. Doctor. Eso tenemos que buscar muy seriamente. Y la sociedad ecuatoriana, la juventud ecuatoriana, la sociedad civil ecuatoriana, tiene que estar vigilante de que eso no suceda en cada uno de los territorios. Perfecto, agradecerle, doctor, muchísimas gracias. El secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación de nuestro país, Alejandro Rivadeneira. Gracias por estos minutos, por el tiempo y por la orientación en estos temas tan importantes. Vamos a hacer una brevísima pausa, ya viene el doctor Carlos de Tomaso. Así es. Le pedimos nos espere, solamente es corto el corte, doctor Carlos de Tomaso, ya volvemos enseguida.